Hola, muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Eder Noé García Mancilla. Soy estudiante de medicina de segundo año de la Facultad de Medicina. Yo soy docente de la parte de embriología avanzada. Y bueno, el día de hoy les estaré exponiendo lo que es la parte de embriología de oído. En este caso vamos a ver la primera parte de la embriología de oído. Pero en el inicio de la presentación, bueno, van a ver mis datos, que bueno, la facultad donde estoy estudiando, y mi Instagram, que en este caso mi Instagram es, bueno, edergama96. La primera E es minúscula, una disculpa por ese detalle, sería edergama96. Y bueno, mi nombre completo, como les había mencionado, que es la escuela que nos está patrocinando, que es Harper Academy y UDocs. Me van a poder encontrar en la parte de embriología y ahí van a ver muchos temas, los van a tener desde básico, intermedio y avanzado. Los míos van a estar en la parte de avanzado, como llegaron a este video. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la parte de embriología de oído. También les vamos a dejar un link por ahí para que si ustedes en algún momento quieren colaborar con nosotros, bueno, les pediría que nos ayuden y que nos aporten, que nos puedan seguir. Próximamente antes de que finalice el mes, estaré también lanzando lo que será mi página de Instagram, ya de manera académica, donde yo sé que para muchos estudiantes pues es difícil la parte de pues estar al pendiente todo el tiempo de estar estudiando y que nos perdemos de muchas cosas, pues es bastante difícil. Y yo, pues bueno, lo que yo quiero también es ayudarles a que puedan tener una educación, o que podamos aprender de forma más rápida o mejor. Prácticamente ese sería mi tema. Y bueno, para poder comenzar con la presentación, bueno, antes que nada también mencionarles que también soy licenciado en terapia física y licenciado en nutrición. Si tienen alguna duda con respecto a eso, lo que será mi página, también vendrán muchas de esas cosas, obviamente más de medicina, que es lo que estoy en estos momentos enfocado, pero también si tienen alguna duda de fisioterapia, de nutrición o de enfermería, me pueden preguntar o les puedo mencionar con quién pueden acercarse igualmente. Bueno, lo que primero estaremos viendo será lo que es la estructura del oído. Recordemos que la estructura está formada por tres partes anatómicas, que es el oído externo, el oído interno y el oído medio. El oído externo está constituido por lo que es la parte del pabellón auricular, lo que es la oreja, y el conducto, que nosotros lo conocemos como meato auditivo o conducto auditivo externo, y la parte del tímpano. Esa sería la parte de estructura del oído externo. La parte de el oído medio está constituido por lo que son los tres huesecillos más pequeños del cuerpo humano, y en este caso que son los que le dan sostén a esta estructura, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y la parte interna del oído, que sería el órgano sensorial, que es el órgano vestíbulo coclear, que es la parte que lleva la función auditiva, y junto con el cerebelo es la parte que lleva la coordinación y el equilibrio del cuerpo humano. Esto hablando desde un punto de vista neurológico, ¿sí? Esta parte, bueno, recordemos que el oído externo, como dato principal, es una de las principales estructuras en donde la parte que recibe las transferencias de sonido del oído, es decir, al ustedes estar escuchando esta presentación, llegan desde el oído externo, pasan todo lo que es la oreja, entran al conducto auditivo externo, pasan por el tímpano y atraviesan estos huesecillos hasta lo que sería el oído medio, el oído interno, atraviesan el oído medio hasta llegar al órgano que sería el órgano vestíbulo coclear, y ahí es cuando el sistema nervioso las convierte en los mismos impulsos nerviosos, que son los que nos llevan que nosotros podamos en milisegundos poder captar toda esta información de manera muy rápida. Las generalidades que tenemos prácticamente del sistema vestíbulo coclear sería el desarrollo de la función auditiva, ya que es fundamental para poder comunicarnos y en la relación del medio ambiente. Y como les había mencionado, el oído es capaz de percibir las vibraciones que se estimulan
hasta las neuronas y hasta la corteza somatosensorial, que en este caso son las que reciben esta información y la transforman en otro tipo de información para que nosotros podamos oírlas. El desarrollo del sistema del oído es el más importante porque es el importante para el equilibrio y la estabilidad del humano. Recordemos que este es uno de los 5 sentidos que nosotros tenemos, junto con el tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato. Bueno, en este caso yo les voy a exponer el oído, y en otra de mis presentaciones van a poder encontrar también la parte del ojo y de la vista, el cómo se desarrolla. Posteriormente, bueno, vamos a pasar a la parte del oído interno, que es la parte, pues ahora sí más, valga la redundancia, más interna de este sistema, o bueno, del órgano vestíbulo-coclear, que aquí es donde estaremos hablando. Recuerden que, bueno, esto viene de 3 partes, que son el ectodermo superficial. Recordemos que esta parte es la que forma todo el sistema nervioso. Aquí lo primero que tenemos que comenzar es que en el inicio de la 4ª semana aparece un engrosamiento del ectodermo en la superficie. La placoda ocótica, que en este caso es lo primero que se desarrolla a cada lado del mielencéfalo, que es la parte, pues por así decirlo, distal o caudal del romboencéfalo. En este caso, las señales auditivas vienen de la parte del mesodermo paraxial, y la notocorda, que recordemos que es una estructura importante en el desarrollo del sistema nervioso, obviamente van a estar en balance con uno de los órganos de los sentidos, porque son todos los que estimulan esta parte. Estimulan este mismo ectodermo para formar estas placodas, o lo que nosotros conocemos como fosita óptica. En la parte de la 4ª semana se da la separación o evaginación de la placoda ocótica. Quiere decir que va a transformarse en lo que sería una vesícula, una pequeña vesícula, es decir, de ser una placa se empieza a ser una vesícula, la cual comienza a alargarse formando 2 pequeñas regiones, que sería la vesícula coclear y la vesícula dorsal. En este caso, bueno, eso es lo más importante que tenemos que saber por la parte del ectodermo superficial. Ahora, recuerden que hay un gen que está implicado en las primeras etapas iniciales de esta vesícula. Si este gen, que es el homeobox, no está o no funciona, no se va a formar la cóclea. Eso es lo más importante que tenemos que saber. Ahora, la vesícula ocótica pierde su conexión con la parte de la superficie del ectodermo a partir de que crece un divertículo. Este divertículo es el encargado de poder aumentar de longitud para poder formar la parte del saco y del conducto endolinfático. En la 5ª semana de gestación aparecen 2 pestañas que salen de la porción vestibular, y como lo menciona, bueno, se presagian o empiezan a formar 2 conductos que son muy importantes, que son los semicirculares. Estos se van a hacer, bueno, se empiezan a evaginar lateralmente y se aproximan formando una pequeña como placa de fusión. Y para la formación de estos conductos semicirculares es lo que les mencionaba de que se requiere la presencia de este gen, del gen homeobox, ya que si este gen no está, pues no se va a poder desarrollar. Es como digámoslo así, como una enzima que potencia este desarrollo. Eso es lo más importante que tenemos que conocer, y que, como les había dicho, bueno, se empiezan a formar estas vesículas a partir del ectodermo, que es la última capa, bueno, la capa más externa, por así decirlo. Se empiezan a formar estas 2 vesículas que les había dicho, y estas 2 vesículas empiezan a formar lo que sería la parte de la estructura de lo que sería los conductos semicirculares. Ahora, con la aparición de estos conductos semicirculares, se hacen evaginaciones aplanadas, es decir, se están descendiendo hacia abajo, lo que origina 3 conductos. Uno de los 3 extremos se dilata
y el otro se va a ensanchar. ¿Qué quiere decir? Que uno de los extremos va a hacerse más grande y el otro se va a hacer más pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos es como una especie de bolita. Entonces nosotros tenemos estos conductos así. Uno se va a ensanchar, es decir, se va a hacer más grande y el otro se va a ir haciendo más plano. ¿Para qué? Para que por ahí se empiece a formar lo que serían la parte principal del oído. Las células en este caso que llegan aquí empiezan a formar una cosa que se llama utrículo, lo empiezan a penetrar, que nosotros sabemos que el utrículo es el utrículo y el sáculo son las cosas más importantes del oído también, para poder diferenciarlo. En este caso las células, que este caso tienen como nombre células de la ampolla, penetran el utrículo, es decir, lo atraviesan para formar algo que es muy importante. Por eso se lo puse aquí con algo muy importante, que son la cresta ampular. Esta cresta nos va a dar otro tipo de formaciones que más adelante vamos a ver qué es, pero nos van a dar otro tipo de formaciones importantes. En la que sería la séptima y la octava semana del desarrollo del embrión, que estamos hablando que sería el segundo mes, por así decirlo, se empiezan a formar unas máculas que vienen del epitelio ectodérmico, donde estas son tapadas por nervios. Y aquí es donde empieza la parte importante del oído, porque unas células se convierten en células de sostén y unas se convierten en células sensitivas. Ambas vienen de la parte de la cresta ampular. Y ya en la que sería la semana número 12 y 14 ya son máculas bien formadas, bien detalladas. Eso sería la parte más importante de estas células. Ahora, como les había mencionado de la cresta ampular, esta cresta se va a elevar, como nosotros lo vemos aquí, formando un pliegue que a la semana número 23 alcanza la estructura en la cual ya se puede ver el hueso, el periósteo y el laberinto, que son las semanas más importantes de este oído. Y la parte coclear de la vesícula, que quiere decir que se va a alargar para conectar con el sáculo, creando el conducto ductus Hensen, que es uno de los conductos más importantes. Y desde la semana número 10, esta parte del oído o del oído interno ya comienza a vascularizar. ¿Qué quiere decir? Que ya recibe lo que es la parte de irrigación sanguínea. Ahora, la parte sacular, que podría decirse que es la parte ventral, es la que da origen al sáculo y al conducto coclear. Esa es la parte más importante, la parte que tenemos que saber. Y la parte utrical o la parte dorsal de esta parte sería lo cual se empiezan a formar estos conductos, el utrículo y los conductos semicirculares, que era lo que les había mencionado. En la parte ventral se forma lo que es el origen del sáculo y el conducto coclear, y en la parte dorsal se forma el conducto semicircular y el utrículo, que son las partes más importantes. Ahora vamos a pasar a lo que es el desarrollo del oído medio. El oído medio, bueno, recordemos que está formado por los huesecillos, en este caso del oído, que es martillo, yunque y estribo. Y bueno, vamos a ver que está asociada con dos arcos. Estos dos arcos tienen como nombre primero y segundo arco faríngeo. En estos dos arcos vamos a ver que se desarrollan estructuras importantes de lo que sería también la parte de los huesos. Ahora, para que ustedes sepan, en la parte de lo que es el primer arco timpático se forma lo que es dos huesecillos, y en la parte del segundo arco, solo se va a formar uno, que en este caso va a ser el estribo, como ven en esta imagen. Aquí se los voy a enseñar primero, y que aparece en la primera mitad de la vida fetal. Aquí se los traté de hacer en este esquema más fácil, que son los huesecillos, del cual el primer arco faríngeo quiere decir que viene lo que es el primer huesecillo, que es el martillo, que es el músculo tensor del tímpano, por así decirlo, y está inervado por el par craneal número 5. Y el otro huesecillo que se forma es el yunque, que es el que está entre el estribo y el martillo, es una parte media de los dos.
Y en este segundo arco faríngeo se forma la parte del estribo, que es inervada por el par craneal número 7, que recordemos, bueno, el par craneal número 7 es el facial. Esa es la parte más importante de los huesecillos. Ahora, como les había mencionado, bueno, está formada por lo que es el primero y el segundo arco faríngeo. Y la trompa auditiva, es decir, lo que es la parte del oído, se empieza a formar a través de una expansión de la primera bolsa. Es decir, se forma algo que conocemos como tubo timpánico. Es de aquí donde van a hacer toda la parte del tímpano para poder desarrollarse como nosotros lo tenemos al momento de estar escuchando esto. Nosotros que ya somos unas personas que tenemos el oído desarrollado en su 100%, es como se va, como inicia este tubo y termina desarrollándose en el tímpano. Esto es a partir de la 8ª semana o de lo que es el segundo mes de gestación. El extremo de este surco que se formó se aproxima a la región más interna, es decir, va aproximándose a la parte más interna del oído para poder ambos separarse, y aquí es cuando ya se forma la parte del tímpano. Es decir, que empiezan primero juntos y el surco que tenemos ahí se empieza a deshacer hasta que se empieza a formar o a penetrar, y ambos se quedan separados formando lo que es la parte del tímpano. Esto también quiere decir que alrededor de la 6ª semana aparece una capa delgada, que es el cristalino neural, para formar los huesecillos, que es el martillo y el yunque, que como les había mencionado se forman a partir del primer arco braquial, y el segundo, que sería el estribo, se forma a través del segundo arco. Aquí tienen otra vez la imagen, que era la que les había explicado, y recuerden que ambos son huesos sumamente importantes porque son huesecillos auditivos, y junto con los tendones y el ligamento, pues prácticamente también el nervio son los que cuerdan con el tímpano. Recuerden que estas estructuras también tienen un revestimiento epitelial, y bueno, es muy importante saber que estos huesecillos pues son la parte del oído medio del ser humano. En esta imagen me voy a acercar un poco a lo que es la parte de la cámara, por si me empiezan a ver así, porque realmente no alcanzo a ver por lo que es la parte de mi computadora. Pero en la imagen de abajo nosotros podemos ver los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, junto con sus ligamentos estabilizadores. Y además aquí en la parte pequeña vemos lo que es la parte del conducto auditivo externo, que ya viene siendo parte del oído externo, y el tímpano también. Ahora también aquí vemos la ventana oval, la ventana redonda y otra parte muy importante que es la trompa de Eustaquio. Esta es la caja timpánica, prácticamente esta imagen que vemos aquí, que tiene como huesos o como sostén estos huesecillos. Y en la parte de adelante, tenemos lo que son, como les había mencionado, esta parte blanca es la parte del tímpano. Ahora, como nosotros sabemos, esta es la parte del oído medio. Al ser la parte del oído medio, ¿qué quiere decir? Que estos huesecillos vienen formados de lo que es un arco y de la vesícula que tenemos alrededor. Recuerden que se había formado una vesícula óptica que está en la parte de la primera hendidura, prácticamente a la par, y entonces a partir de esto se forma una membrana meningia que viene del ectodermo de la superficie, y recuerden que viene de la parte del romboencéfalo, en la cual se empiezan a formar estos arcos, y de estos arcos se empiezan a formar lo que son los huesecillos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la parte del oído externo. Antes que nada, bueno, en la parte anterior mencionarles que prácticamente el oído medio es una de las partes más importantes, porque aquí es donde atraviesa todas las vibraciones que nosotros sentimos hasta llegar a la parte del oído interno, lo que son los órganos como el sacro, el utrículo, que son los que transforman la parte de los impulsos. Y el oído externo es la parte pues que nosotros vemos aquí. Entonces, el pabellón auricular, o lo que sería la parte del
del oído, o bueno, la oreja en este caso, deriva del tejido mesenquimatoso del primer arco. Recuerden que se formaron dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte de la oreja viene del primer arco. Y durante el segundo mes, del lado de la hendidura faríngea, se comienzan a desarrollar tres masas, que son los tubérculos modulares. Estas masas se van a agrandar de forma simétrica, es decir, van a la par, hasta formar lo que es el oído externo durante su formación, y se van a desplazar hasta lo que sería la base del cuello. Recuerden ustedes que si nosotros presentamos una anomalía en el oído externo, es decir, que tenemos una malformación de la oreja o que no se formó de manera correcta, quiere decir que hay una parte anómala de la región faríngea. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener algún problema, puede ser equilibrio, puede ser coordinación, de desplazamiento de movimientos, de alguna cosa, o incluso, bueno, otros factores mayores. Todos estos hablando de la parte neurológico. Y el meato activo externo, el meato externo auditivo, es el que tiene forma final a partir de la 8ª semana. Aquí podemos ver en este caso cómo en esta semana empieza a desarrollarse lo que son las prominencias auriculares y empiezan a formar prácticamente lo que serían estas prominencias para poder desarrollar la parte del pabellón auricular. Ahora recuerden que el lóbulo de la oreja es la última parte del pabellón auricular que se desarrolla. Y las orejas, bueno, como recuerden, se comienzan a desarrollar de lo que sería la base del cuello. A medida que se desarrolla la mandíbula también, porque recuerden que está debajo de la mandíbula, arriba, perdón, de la mandíbula, las orejas adoptan su posición de manera normal en lo que sería la parte lateral de la cabeza prácticamente. Y recuerden que estas tres prominencias son aquí la que vemos como la número 2 o la número y la número 5 sería como la separación de ambas hendiduras. Digamos, la primera hendidura o el primer arco faríngeo se formaría de lo que sería la región número 1, 2, 3 y el segundo de la 4, 5 y 6, es decir, que estas son las separaciones de los arcos, por así decirlo. Uno va a ir interno y el otro va a ir de forma externa. Ahora, recuerden que una de las principales ramas que son el nervio trigémino son las que irrigan o están inervadas, de las que inervan al primer arco faríngeo. ¿Qué quiere decir? Que el primer arco, todo lo que viene siendo los primeros huesos, tanto como el martillo y el yunque, vienen siendo inervados por el nervio trigémino, mientras que el estribo está siendo inervado por el nervio facial. Ya que pues el nervio facial pues presenta pocas ramas cutáneas auditivas. Ahora vamos a ver que a principios del tercer mes se desarrolla una parte muy importante, que es el tapón meateal, que es la parte que se desarrolla a partir de la semana 18. Este tapón se extiende hasta el meato auditivo externo, hasta formar una parte muy importante que es la membrana timpática. Y un dato curioso que tenemos es que durante los primeros años de vida el meato externo y el oído son muy sensibles a los fármacos, por lo cual pues no es muy recomendable. En la imagen que nosotros vemos aquí vemos lo que sería la parte del romboencéfalo, que era lo que les había mencionado, y lo que sería la porción utricular de la vesícula coclear, la porción sácula y la primera hendidura, que de aquí es hacia donde va a ir de manera interna. Y en la otra imagen tenemos lo que son los huesecillos. Esta quiere decir que es la parte del oído medio. Los huesecillos que vienen de la parte laxa de la mesénquima y la parte interna del oído. Y aquí vemos a la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primaria. Este es el tapón que les mencionaba, que empieza a extenderse a partir de la semana 18. Y esto que vemos aquí sería el conducto auditivo externo. Esa es la parte más importante del desarrollo de lo que sería el oído. Y bueno, las bibliografías que yo utilicé, que son las más importantes, a mí me gusta mucho la parte del libro de embriología clínica del Moore, porque viene muy detallado
Pero recuerden que pues, uno de los libros que más utilizamos es el Lachman, que es uno de los libros que más utilizamos para verlo por semanas. Entonces, estas son las bibliografías que yo utilicé para poder dar esta presentación. Espero haya sido de su agrado y poder que ustedes sigan viendo las siguientes clases y que les haya gustado. Les deseo que tengan un buen día.